Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. ¿Cuánto estamos, queridos hermanos, contentos de poder estar en este lugar, alabando y bendiciendo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Este Dios que hemos entendido a través de su misericordia, que es el Dios verdadero. Y en esta hora, querido hermano, hemos estado alabando a nuestro Señor Jesucristo y hemos estado, querido hermano, en la presencia de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Vamos a estar ya invitándonos, querido hermano, para que pasemos ya allí a meditar. Aleluya. Y podamos reflexionar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra maravillosa que se va a estar encontrando en el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, si lo hemos encontrado, lo vamos a estar poniendo en pie. Si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar pidiéndole a nuestro hermano Elías que esté clamando delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos nuestro rostro de reverencia a nuestro Dios, Padre, soberano Señor Jesucristo, en cuya presencia, Señor, el día de hoy nos encontramos, Señor. Su palabra, Señor, ha sido leída, Señor, una palabra maravillosa, preciosa, llena de vida, de poder, Señor, llena de gloria, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, queremos pedirle que usted siga preparando nuestras vidas, preparando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder cada día, Señor, conocerle de mejor manera. Su palabra dice, Señor Jesucristo, que no se goce el rico en su riqueza, ni el sabio en el saber, ni el valiente, Señor, allí en su fuerza, sino que si he de gozarse, Señor, gócese en entenderme y en conocerme, Señor. Queremos cada día, Señor, conocerle de mejor manera, Señor, y no tan solamente nosotros, sino queremos que el mundo, Señor, pueda conocerle, Padre Celestial, a usted. Por eso en esta hora, Señor, le pedimos que usted tome pleno control del portavoz de su palabra, Señor, para que al abrir sus labios, Señor, virtud brote, Padre Celestial, de ellos, Señor, y su palabra vaya y viaje, Señor, a donde tiene que ir y haga lo que tiene que hacer, Padre Celestial, primeramente, Señor, en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted glorificándose en esta hora a través de su maravillosa palabra, Señor, en ese nombre, que es por sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador. Amén. Amén. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Esperando que cada día, querido hermano, nuestro Dios ponga cada día gracia de lo alto de la vida para que podamos alabar y servir a este Dios de mejor manera cada día. Mire, vamos a volver allí a meditar, dice como título el Verbo hecho carne. Y dice primero que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mire qué maravilloso allí nuestro Dios, ¿no es cierto?, mostrando algo grande, algo maravilloso, querido hermano, y para muchos, querido hermano, aún oculto. Pero damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Dios, querido hermano, a través de su misericordia,
a ella entender aquel misterio oculto que dice su palabra, que estaba allí oculto por siglos, querido hermano, y edades, y que fue revelado a sus santos, querido hermano, que podemos ver que a través de su palabra nos han enseñado, querido hermano, esto tan grande y tan maravilloso. Y podemos ver, ¿no es cierto? Dice que este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué maravilloso. ¿Usted cree que todas las cosas fueron creadas por este Dios? Mire qué maravilloso. Para que podamos meditar, querido hermano, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, que Él hizo todas las cosas por Él, fueron hechas por aquel que se manifestó en este mundo. Y por eso el título marca lo que fue hecho, querido hermano, carne. ¿Para qué, querido hermano? Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire qué maravilloso. Y ahí, querido hermano, muchas veces quizá algo grande, incomprensible para el mundo, porque como, querido hermano, aquí nuestro Dios vino a este mundo en condición de hombre, y como, querido hermano, estando en aquella condición, dice su palabra que en Él estaba la vida. Mire qué maravilloso. Y dice que la vida era la luz de los hombres, y dice más abajo, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire qué maravilloso. ¿Cuántos, querido hermano, entendemos acerca de aquella luz? Mire qué maravilloso, querido hermano, y de aquello vamos a ir, querido hermano, allí introduciéndonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Amén. ¿Usted cree que la luz en las tinieblas, querido hermano, resplandece como dice su palabra? Dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, querido hermano, ¿usted cree que la luz, querido hermano, vence las tinieblas? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice, y hubo un hombre, querido hermano, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Mire qué maravilloso. Y como allí decía, y la luz en las tinieblas resplandece. Y dice que había un hombre enviado de Dios llamado Juan, el cual él iba a declarar cuál era la luz que iba a vencer las tinieblas, querido hermano, que estaban en toda la humanidad. Mire qué maravilloso. Y dice, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y mire el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. Mire qué maravilloso. ¿Y por qué, querido hermano, meditaba allí y dice su palabra, aquella luz verdadera? O sea, cuando dice que aquella luz es verdadera, porque aún muchos hombres intentan querido hermano, o intentan quizás ellos ser, querido hermano, o piensan ser hombres que dan luz. Dice su palabra que el enemigo se viste como ángel de ¿qué? Ángel de luz. Entonces el enemigo a través del mundo tiene a muchos engañando pensando que él, querido hermano, es la luz y se viste como ángel de luz. Y por eso ahí la palabra dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. Aquella luz, querido hermano, que quizás muchos de los que estaban allí, quizás tan solamente sabían que había un Dios y que venía un Mesías. Pero aún, querido hermano, no conocían verdaderamente cuál era la luz. Y aquel profeta Juan decía que aquella luz que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. Y dice, en el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, querido hermano, aquella luz vino a este mundo. Pero la pregunta es, ¿conocieron aquella luz? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano, para que podamos allí meditar a través de su palabra, querido hermano, en el cual nos declaraba que la luz, querido hermano, venía a este mundo, en el cual, ¿quién era aquella luz? Era nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos, querido hermano, allí a meditar en su palabra, querido hermano. Vamos a estar leyendo allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren qué maravilloso. Entonces, ¿en qué, querido hermano, tenemos que meditar? Mira allí, querido hermano, podemos ver que en Juan 1 nos declaraba que la luz era nuestro Señor Jesucristo. Pero como también aquí, querido hermano, en 2 de Juan 1:19, nos habla, querido hermano, de una palabra profética más segura. Y en el cual nos dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y allí nuestro Dios, querido hermano, nos muestra, querido hermano, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo también es parte de aquella luz maravillosa. Por eso, querido hermano, ¿y por qué le digo esto? Para que podamos entender algo maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos ver, querido hermano, que la luz no es tan solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que también, querido hermano, esta palabra maravillosa es parte de nuestro Señor Jesucristo, porque es la palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué le digo esto, querido hermano? Porque allí dice su palabra que la luz vino hasta el mundo, pero el mundo no conoció aquella luz. Y nos declara que la palabra también es la luz. Pero nos declara y dice que el cual hacéis bien en estar atentos, que esta palabra dice como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, querido hermano, ¿cuándo, querido hermano, empieza a alumbrar aquella luz verdadera? En la vida. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Por eso, ¿por qué le digo esto? Porque en el mundo, querido hermano, quizás muchos hablan de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen no? Todos tenemos la palabra profética más segura. Y dice allí en los salmos, ¿no es cierto?, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, allí nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice que la palabra ilumina, querido hermano, el lugar más oscuro. Pero ¿por qué, querido hermano, en el mundo muchos leen a través de su palabra? Pero vemos ver, querido hermano, a través que quizás no todos, querido hermano, están siendo iluminados por aquella luz. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y por eso, querido hermano, y allí nos ha declarado por qué. ¿Quién era la luz primeramente? Nuestro Señor Jesucristo. Y para que aquella luz, querido hermano, aclare, tenemos que conocer primero quién es la luz, para que pueda, querido hermano, aclarecernos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y pueda iluminar la vida y los corazones. Porque sin nuestro Señor Jesucristo en la vida,
Es imposible, querido hermano, que aclare la vista de nuestros ojos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Por eso aquí nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso, querido hermano, es imposible que esté la palabra de Dios, pero si no está Jesucristo, el cual también es la luz, las vidas no van a ser aclarecidas, querido hermano. En aquella vida no va a poder resplandecer, querido hermano, aquella luz que sí resplandece. Por eso quizá muchos dicen, no, yo tengo la palabra profética, en el cual dice que hacemos bien estando como una antorcha encendida que alumbra el lugar más oscuro. Pero vemos que muchos tienen la palabra, pero no todos tienen la revelación de Dios. ¿Y por qué, querido hermano? Porque no está la luz, el cual es Jesucristo también en los corazones. Por eso, querido hermano, no es Jesucristo la palabra separado. Nuestro Señor Jesucristo es también la palabra. Entonces, si no, querido hermano, están las dos juntas, es imposible que salga la luz, querido hermano, en la vida y en los corazones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a estar meditando ahí, querido hermano, en el libro de Juan. Vamos a volver a Juan. Juan capítulo 3, del versículo 21. Vamos allí a meditar, querido hermano. Juan capítulo 3. Perdón. Sí, Juan capítulo 3 del versículo 19 al 21. Aquí, querido hermano, vamos a meditar cómo podemos conocer que estamos en la luz. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y vamos a leer, del 16 en adelante para que podamos entenderlo bien. Para que nuestra hermana Tamara, amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira el 19. Y esta es la condenación, que la luz, como nos decía allí en Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Mira el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mira el versículo 21. Pero más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire qué maravilloso, querido hermano, y esto es tan profundo, querido hermano. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado, que no dijo, querido hermano, en Juan 1:1, que en el principio estaba el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y podemos ver que el Verbo era la palabra viva, querido hermano, en el cual creó todas las cosas. Entonces, querido hermano, si no podemos entender de qué, querido hermano, quiere referirse al unigénito de Dios, querido hermano, ¿cómo vamos a ser salvos? Que nuestro Señor Jesucristo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y en quién debemos creer, querido hermano? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella luz, querido hermano, que vino a este mundo, que hemos entendido que Él es nuestro Dios, querido hermano. Entonces, ¿cómo podemos meditar si somos de la luz?
¿Y por qué, querido hermano, quiero llegar, querido hermano, a este punto? Porque es muy importante, querido hermano, que nosotros que hemos conocido a este Dios maravilloso, se haga, querido hermano, notorio de que adoramos al Dios verdadero. De que adoramos, querido hermano, al Dios que fue manifestado en carne. ¿Y cómo nosotros podemos decir de que somos de la luz? Cuando nuestras obras, querido hermano, son hechas por Dios. ¿Y cuándo son hechas por Dios? Cuando hacemos la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando decimos, no, yo estoy en la luz. ¿Y cómo son nuestras obras, querido hermano? Para que podamos meditar, querido hermano, y también en la palabra de Dios, querido hermano, dice que nosotros somos también luminares, querido hermano, del mundo. ¿Para qué? Para que hagamos conocer a qué? A la luz verdadera, querido hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios nos bendiga. Y mire, vamos allí ahora a estar meditando en el libro de Mateos. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Mateos capítulo 5 del versículo 15. Mateo 5, versículo 15 dice que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. 5:15 dice, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte, primero dice que no se puede esconder. ¿Usted cree que se puede esconder una ciudad que está encima del monte? No se puede esconder, querido hermano. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra ¿a quién? A todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué maravilloso, querido hermano. Entonces nos dice que nosotros, querido hermano, ¿quiénes? Aquellos que han conocido la luz. Nuestro Dios dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué, querido hermano? Porque nosotros, querido hermano, somos la luz. O porque aquella luz, querido hermano, ha llegado en nuestra vida. Ahora nosotros podamos dar testimonio de ¿quién? De la luz, querido hermano. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice que, como leíamos, que una ciudad asentada no se puede esconder. Entonces, querido hermano, y aquella luz, una luz, ¿te cree que si nosotros tenemos la luz, pero si la colocamos, querido hermano, encima de una cajita, ¿de qué sirve, querido hermano, si aquella luz no alumbra? Entonces, si nosotros tenemos la luz, ¿cuántos quizás tenemos la luz debajo del almud? ¿Cuántos, querido hermano, aquella luz nos dejamos, querido hermano, que esté alumbrando? Porque aquella luz, querido hermano, podemos ver que, ¿usted cree que aquella luz que está bajo el almud está alumbrando? Si tiene luz, pero no está cumpliendo aquella función que tiene que cumplir, que es alumbrar en la vida y en los corazones. Entonces, querido hermano, si nosotros decimos, querido hermano, y damos testimonio de que somos de la luz, ¿dónde debemos colocar aquella luz, querido hermano? En el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Y a quién? A toda la casa. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Usted quiere, querido hermano, que su entorno pueda ser aclarado por aquella luz que vino al mundo? Entonces, querido hermano, ¿usted cree que debemos dar testimonio de que somos de la luz? Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y para que vean, ¿qué, querido hermano? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, querido hermano, muchas veces decimos, no, yo tengo la luz. Yo he conocido la luz. Pero lo importante, querido hermano, es que aquella luz nosotros podamos colocarla en lo más alto, para que pueda iluminar, querido hermano, este lugar más oscuro, para que pueda iluminar nuestro entorno. ¿Usted cree que Dios puede bendecir nuestro entorno?
¿Usted cree que Dios bendice una familia cuando aquella familia adora a Dios? ¿Usted cree, querido hermano, que ahí nuestro Dios pone su mano? Que nuestro Dios, querido hermano, empieza a bendecirla, querido hermano. Aleluya, Amén, así es. Entonces, querido hermano, ¿usted cree que si nosotros tenemos la luz y vamos caminando, nosotros vamos a poder ver cuando hay un hoyo para no caernos al hoyo? Amén. Y muchos, queridos hermanos, que no tienen luz, ¿qué hacen? Caminan y no saben por dónde van. Así es todo aquel que no tiene Dios en su corazón. Pero nosotros que tenemos, querido hermano, a Dios en el corazón y tenemos aquella luz, debemos andar, querido hermano, por el camino que nuestro Dios nos dejó trazado. Amén. Porque sin la luz no se puede ver el camino que dejó nuestro Señor Jesucristo trazado, Aleluya. que vino a este mundo. Amén. Mire qué maravilloso, querido hermano, Amén, así es. para que podamos meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer, querido hermano, lo parecido, pero como lo declara Lucas, que también lo habla de manera maravillosa. Lucas 11:33. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y la lámpara del cuerpo es el ojo. Y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Mira qué maravilloso, querido hermano. Por eso dice su palabra, querido hermano, aquellos que son de la luz, no haya, querido hermano, en aquella luz una parte que sean tinieblas, querido hermano. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Porque nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, ¿usted cree que nos quiere para buenas obras? ¿Usted cree que nuestro Dios nos quiere guiar por el buen camino? Entonces nuestro Señor Jesucristo quiere poder resplandecer tu vida. Y no solamente para resplandecer tu vida, sino que para que también llames a otros, querido hermano, a esta luz maravillosa. Tú quieres, querido hermano, que tu familia pueda conocer esta luz. Tú quieres que tus amigos, querido hermano, tus hijos puedan conocer, querido hermano, que hay una luz que está alumbrando en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas que están en el mundo. ¿Y cómo podemos ver que están en tinieblas? Porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? Y mire, querido hermano, vamos allí a estar meditando en uno de los últimos versículos allí, en 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Vamos a empezar del 1, querido hermano, para que podamos meditar el contexto. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué maravilloso, querido hermano. Y ahí meditamos, querido hermano, cómo está trabajando el enemigo. Y dice, ¿no es cierto?, el versículo 4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, querido hermano, de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren qué maravilloso, querido hermano. El enemigo está cegando el entendimiento, querido hermano, para que no puedan conocer a la verdad. Pero como dice su palabra, ¿usted cree que la luz tiene que pujar, querido hermano? ¿Usted cree que la luz puede vencer a las tinieblas? Por eso que todo aquel que está en tinieblas y quiere acercarse a esta luz, Dios, querido hermano, va a vencer las tinieblas que hay en las vidas. Dios va a vencer las tinieblas que hay en los corazones. Porque dice que las tinieblas, querido hermano, no van a prevalecer contra la luz, como nos declaraba su palabra. Y le declara que no se predicaban a ellos mismos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es que resplandeció en nuestros corazones. Por eso, querido hermano, ahora, ¿dónde habita aquella luz? Aquella luz habita en nuestros corazones. ¿Y cuántos creen que puede iluminar su corazón? ¿Cuántos, queridos hermanos, quizás hay un poco de tiniebla en su vida para que puedan salir las tinieblas en nuestra vida? Porque Dios, querido hermano, dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Dios no quiere hombres tibios, sino que nuestro Dios quiere hombres decididos que puedan caminar en este evangelio, querido hermano, de la mejor manera posible. No, querido hermano, siguiendo la corriente de este mundo, sino que siguiendo el camino que nuestro Señor Jesucristo dejó trazado en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos, querido hermano, ya estar terminando con el último versículo. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué maravilloso, querido hermano. ¿Y qué meditaba, querido hermano, allí en aquello? ¿Cuál era aquella luz, querido hermano? Meditamos que allí en 2 de Pedro nos declaraba que aquella luz en el día de hoy es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y meditamos que aquella luz también es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como nos declaraba, querido hermano, allí en Juan 1:1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice que el que sigue a este Dios, querido hermano, tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Y no esta vida, querido hermano, que es momentánea. Aleluya. Sino que aquella vida, querido hermano, que está oculta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esperando, querido hermano, que todos podamos seguir este Dios maravilloso, para que podamos tener aquella luz de la vida, que es aquella vida eterna. Aquella vida, querido hermano, que Dios quiere que todo el mundo pudiese alcanzar esta salvación. Pero es de todo aquel que le sigue a este Dios, dejará de estar en tinieblas. Así que nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Esta es la palabra de nuestro Dios, para que podamos meditar, querido hermano. Porque yo creo que todos hemos conocido quién es la luz.
Pero ahora el trabajo que Dios dejó, querido hermano, no es tan solamente conocer la luz, sino que ahora nosotros tenemos que hacer que aquella luz resplandezca en nuestra vida para que también pueda resplandecer a otros. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar invitando a nuestro hermano Gustavo para que esté clamando, para que esta palabra haga vida en nuestro corazón, y estará pasando el coordinador hasta este lugar para que sigamos alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Señor Jesucristo. Gracias le damos, Padre mío bendito, por su hermosa palabra, mi Señor Jesucristo. Usted, Padre mío de los cielos, ha dejado trazada, mi Señor, entendiendo tantas cosas, mi Señor Jesucristo, por su misericordia, Padre mío de los cielos. No porque nosotros seamos mejores, mi Señor, sino que por su pura misericordia, Padre mío. Gracias, Padre mío bendito, por aquello tan precioso, mi Señor. Que esta palabra, Padre mío de los cielos, quede, Padre mío, plasmada en nuestra vida, mi Señor Jesucristo. Que podamos vivirla cada día, Padre mío, que podamos disfrutarla, mi Señor Jesucristo. Porque cuando aquella palabra, Padre mío de los cielos, empieza a ser vida, Padre mío, en nuestros corazones, mi Señor Jesucristo, empezamos a disfrutar aquello tan hermoso, mi Señor. Aquello que esos varones murieron, mi Señor Jesucristo. Dieron su vida, Padre mío de los cielos, por entregar aquello tan precioso, mi Señor. Gracias le damos por su palabra, Padre mío de los cielos. Usted conoce nuestros corazones, Padre mío. Padre mío, usted conoce nuestras falencias, mi Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre mío, a que esa luz reine en nuestros corazones, Padre mío de los cielos. Y que no haya ninguna tiniebla en nuestras vidas, Padre mío bendito. Ten misericordia de cada uno de nosotros, mi Señor Jesucristo. Porque, Padre mío, hemos entendido que sin ti no somos nada, mi Señor. Padre mío de los cielos, gracias te doy. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo de los cielos. Bendice a este pueblo, bendice a estos varones, mi Señor, cada día. Que puedan, Padre mío, decir, Padre mío de los cielos, que tú, mi Rey bendito, hiciste que el cambio tan tremendo en su vida, mi Señor, a través de tu palabra, mi Señor. Que la honra y la gloria sea siempre para ti, mi Rey bendito de los cielos, mi Señor Jesucristo. En esta hora le pedimos, Padre mío de los cielos, una bendición en nuestros corazones, Padre mío bendito. Que esa palabra, Padre mío de los cielos, empiece a alumbrar en nuestras vidas, mi Señor. En cada instante de nuestra vida, mi Señor bendito de los cielos, que se mueva esa palabra, Padre mío bendito, en todo momento de nuestro día, mi Señor. Y que, Padre mío, muchas veces ni siquiera hablemos, Padre mío, y nuestro, Padre mío, movimiento de nuestra vida digan que tú eres nuestro Rey, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey de los cielos. Te pedimos, mi Señor Jesucristo, que usted lo levante, Padre mío de los cielos, revestido de su gloria, Padre mío de los cielos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.